Me llamo Enzi y tengo 28 años. La noche en que mi apartamento se incendió, todo lo que creía sobre la familia, la seguridad y el amor se derrumbó más rápido que las paredes que me rodeaban. Recuerdo estar de pie, descalza sobre el frío pavimento a las 2:17 a.m., envuelta en una manta prestada, viendo cómo las llamas anaranjadas devoraban el lugar donde había vivido durante 5 años. El humo me arañaba la garganta. Las sirenas gritaban como advertencias que había ignorado toda mi vida, y lo único que podía pensar era que mi mundo entero se había convertido en cenizas. Cuando los bomberos finalmente me empujaron hacia atrás y me dijeron que no quedaba nada por salvar, mis manos empezaron a temblar tanto que apenas podía sostener el teléfono. Instintivamente, llamé a las personas que se suponía que me ayudarían cuando me cayera. Mis padres. Mi madre ni siquiera contestó. Mi padre contestó al tercer timbre, con la voz irritada, medio dormido. Le dije que mi apartamento se incendió. Le dije que no tenía a dónde ir. Hubo una pausa. Entonces dijo las palabras que aún resuenan en mi cabeza. No es nuestro problema. Deberías haber tenido más cuidado. Me quedé allí paralizada. El fuego se reflejaba en mis ojos. Me di cuenta de que cuando mi apartamento se incendió y llamé a mis padres, mi padre dijo exactamente eso. No era nuestro problema. Colgó antes de que pudiera llorar. La gente a mi alrededor susurraba. Un bombero me preguntó si tenía con quién quedarme, y mentí y dije que sí, porque decir que no me parecía demasiado humillante. Pasé esa noche en un banco de metal fuera del edificio viendo el humo subir al cielo, repitiendo las palabras de mi padre una y otra vez. A la mañana siguiente, cuando el sol salió, las ruinas se veían aún peor. Todo lo que tenía, mi ropa, fotos, documentos, el collar de mi abuela, había desaparecido. El investigador del incendio llegó más tarde ese día, un hombre tranquilo, con ojos cansados, que me hizo preguntas cuidadosas. Dijo que el incendio no parecía accidental. Me preguntó si tenía enemigos, alguna discusión reciente, algún problema eléctrico. Luego preguntó algo que me revolvió el estómago. ¿Sabes quién tuvo acceso a tu apartamento la semana pasada? Mi mente se quedó en blanco. Entonces surgió una respuesta no deseada y cortante. Mis padres. Tenían una llave de repuesto. Siempre insistían en tener una por si acaso. Incluso después de mudarme hace años, no lo había pensado, porque ¿por qué iba a hacerlo? Los padres no queman la casa de sus hijos. Al menos eso era lo que yo creía. Le dije la verdad al investigador, sintiéndome ridícula incluso al decirlo en voz alta. Asintió lentamente, anotó algo y me dio las gracias. Antes de irse, dijo que revisarían las cámaras de seguridad de los edificios cercanos. A veces, añadió en voz baja, lo que revelan las cámaras de seguridad me dejan sin palabras. Esa frase se me quedó grabada todo el día. Intenté llamar a mis padres de nuevo, pensando que quizá se habían calmado. Quizá mi padre no lo decía en serio. Esta vez, mi madre respondió con tono cortante. Dijo que estaba siendo dramática, que los accidentes pasan, que debería aprender a valerme por mí misma. Cuando le pregunté si podía quedarme con ellos unas noches, se rió y dijo que estaban reformando su habitación de invitados. Más tarde descubrí que no. Acabé durmiendo en el sofá de una amiga, mirando al techo, sin poder descansar. Recuerdos que había enterrado empezaron a resurgir. Cómo mis padres siempre me trataban como una carga. Cómo nada de lo que hacía era suficiente. Cómo el amor siempre tenía condiciones. Durante los días siguientes, el investigador me llamó 2 veces con más preguntas. Cada llamada me oprimía el pecho. Me preguntaba sobre conflictos familiares, problemas económicos y si alguien cercano a mí podría beneficiarse del incendio. No quería decirlo, pero la verdad me oprimía las costillas. Mis padres y yo habíamos discutido recientemente sobre mi independencia. Les disgustaba que me negara a volver a casa, que no les diera mis ahorros, que por fin hubiera aprendido a decir que no. El día antes del incendio, mi padre apareció sin avisar, enfadado, exigiendo que le dejara inspeccionar mi casa. No lo dejé entrar. Ese detalle, de repente, me parecía aterrador. Al 4.º día después del incendio, el investigador volvió a llamar y me pidió que fuera a la comisaría. Su voz era seria, diferente a la de antes.
Mientras me sentaba frente a él, en una pequeña habitación gris, deslizó una imagen fija sobre la mesa. Era granulada, pero bastante nítida. Una figura familiar estaba afuera de mi edificio tarde en la noche, con la capucha baja, sosteniendo algo metálico. Mi corazón se aceleró, porque reconocí esa postura, ese andar. El investigador no dijo nada todavía, solo observó mi rostro mientras la verdad comenzaba a tomar forma en mi mente. En ese momento, comprendí que mi apartamento no solo se quemó, me lo arrebataron, y las personas que se suponía que me protegerían podrían ser quienes encendieron la cerilla. Cuando el investigador de incendio finalmente pronunció el nombre de mi padre en voz alta, sentí como si me hubieran sacado el aire de los pulmones. Volví a mirar la imagen fija, las manos entumecidas, mi mente gritando que esto no podía ser real, aunque cada instinto dentro de mí sabía que lo era. El investigador se recostó y repitió la pregunta que me había hecho por teléfono días antes, la que ahora estaba grabada a fuego en mi memoria. ¿Sabes quién tuvo acceso a tu apartamento la semana pasada? Esta vez no hubo vacilación, ninguna negación a la que aferrarme. Asentí lentamente, con la garganta apretada, y susurré que mis padres tenían una llave de repuesto. Me dijo que las cámaras de seguridad de una farmacia cercana y un estacionamiento habían grabado imágenes de la noche del incendio. Un hombre con la complexión y el andar de mi padre entró en mi edificio minutos antes de que se reportara el humo por primera vez. Otra cámara lo mostró saliendo a toda prisa, tirando algo a un contenedor de basura a 2 cuadras de distancia. Lo que revelaron las cámaras de seguridad no solo dejó al investigador sin palabras, destrozó la última excusa que había inventado para mis padres. Recordé cada palabra fría que mi padre me había lanzado, cada vez que mi madre decía que les debía por haber nacido, y de repente, su reacción al incendio tenía un sentido aterrador. Cuando mi apartamento se incendió, llamé a mis padres y mi padre me dijo: «No es nuestro problema. Deberías haber tenido más cuidado». No fue crueldad ni conmoción, fue confianza. Él ya sabía exactamente lo que había pasado. El investigador explicó que creían que el incendio se había provocado deliberadamente con un acelerante. Dijo que era probable que se presentaran cargos. Salí de la comisaría como una nube, con las piernas llevándome sin permiso, con el corazón latiendo con fuerza como si se me escapara del pecho. Esa noche mi teléfono volvió a sonar. Era mi padre. Su voz era tranquila, casi divertida. Me preguntó cómo lo llevaba. Le hice una simple pregunta: ¿por qué? Hubo silencio, luego suspiró y dijo que me había vuelto desagradecida, que el apartamento me había vuelto arrogante, independiente, de una manera que él no aprobaba. Dijo: si no podía apreciar a mis padres, no merecía nada bueno. Colgué, temblando, con las manos empapadas de sudor. Por fin comprendí que para él, el amor siempre había sido cuestión de control. Una semana después, mis padres fueron interrogados formalmente. Mi madre lloró y alegó ignorancia, pero las imágenes no mentían. El cubo de basura contenía restos de un encendedor y guantes con restos del mismo acelerante que se encontró en mi apartamento. Amigos que una vez me dijeron: «¿Pero son tus padres?», dejaron de decirlo. La verdad era demasiado fea para suavizarla. A medida que el caso avanzaba, algo inesperado ocurrió en mi interior. El miedo se convirtió poco a poco en claridad. Me di cuenta de que perder mi apartamento me había dejado en nada, pero también había quemado las mentiras con las que había vivido durante 28 años. Dejé de culparme. Dejé de preguntarme qué podría haber hecho mejor para merecer amor. Empecé a reconstruir poco a poco con personas que me eligieron sin condiciones. Cuando el investigador me llamó por última vez para decirme que los cargos eran oficiales, no lloré. Le di las gracias. Después de colgar, me senté en silencio, pensando en cómo el fuego destruye pero también expone. Revela lo que se escondía tras los muros. Mis padres intentaron borrar mi independencia para castigarme por ser yo misma, y al hacerlo, me perdieron para siempre. Hoy estoy en un pequeño lugar nuevo. Nada del otro mundo, pero es mío.
Cierro la puerta todas las noches y duermo tranquilo sabiendo que la verdad ya no me persigue. Si estás escuchando esto y alguna vez te han dicho que tu dolor no es válido, que tu sufrimiento no es su problema, recuerda esto. A veces las personas que más te lastiman son las que te enseñaron lo fuerte que eres. Y si esta historia te conmovió, si te hizo sentir reconocido o te recordó que la justicia puede llegar de maneras inesperadas, asegúrate de suscribirte a Cuentos de Venganza, porque estas historias no solo entretienen,